Eso es, el cañón. Si se apaga estamos en el horno. No. Bueno, la idea es empezar a conceptualizar algunas cuestiones de lo que sucede con las mujeres mayores. Por ejemplo, en el mundo hay más mujeres de 60 años y más que varones. Para el año 2015, el 54% de todo el colectivo de personas mayores eran mujeres, lo que significaba un 66 millones de personas más, ¿no? 66 millones de mujeres más que de varones. Y esto va a ir increyendo con el tiempo, porque ¿por qué? ¿Por qué hay más mujeres que varones? Lo vimos en la primera clase, si se acuerdan. Porque vivimos más, así de simple, porque no nos morimos, porque tenemos mayor expectativa de vida. Y miren ustedes, a nivel mundial, el promedio de la esperanza de vida es de 72, casi 73 años para las mujeres y 68 para los varones. El promedio, o sea que las mujeres, el promedio de esperanza de vida para ambos sexos es de 70 años y las mujeres vivimos casi 3 años más que el promedio de ambos sexos. Esto sucede en muchos países, diría que en todos los países del mundo las mujeres vivimos más que los varones. Ustedes tienen, por ejemplo, la expectativa de vida en Costa Rica de 80 años, pero para las mujeres es casi de 83. Japón es el país que presenta mayor esperanza de vida en las mujeres, 87 años para las mujeres. E Islandia es el país que mayor expectativa de vida tienen los varones, que es 81 años, con lo cual existe una gran diferencia. Supongo que el tema de la expectativa de vida, bueno, ahí tienen ustedes la expectativa de vida de los varones para Japón, también existe una gran diferencia. En Argentina, que son casi las proyecciones 2018, casi 7 millones de personas mayores, el 57% son mujeres. Y de hecho yo miro acá, ¿no? Y creo que el 90% son mujeres. Por lo tanto, esto es un tema que tenemos que pensar desde lo que trabajamos en la política pública, porque cuando nos encontramos con un colectivo de personas mayores, nos encontramos fundamentalmente con mujeres. Por eso se habla, ¿no?, de la feminización del envejecimiento. A nivel mundial existe cada 100 mujeres de 60 años más, 84 varones. Y en la República Argentina, cada 100 mujeres, 74 varones. Pero si yo lo llevo a las edades de 75 años y más, en Argentina, cada 100 mujeres de 75 años y más, tengo 55 varones, la mitad. ¿No? Esto puede ser muy bueno a aquellas que quieren enviudar porque ya están cansadas y hartas de tener ese marido. Pero ya mataste 2, bueno. Pero también ya vamos a ver por qué es un problema enviudar o quedarse sola para las mujeres. Pero existen desigualdades sociales y existen estas desigualdades a lo largo de toda la vida. Las desigualdades que existen en las mujeres mayores son producto y son la suma de las desigualdades de género que tienen las mujeres en el momento en que nacen. Por ejemplo, las niñas, una niña nacida en un país rico vive casi 20 años más que una niña nacida en un país pobre. ¿No? Vieron ustedes, la esperanza de vida en Haití es de 60 años, en Argentina era de, para la mujer, 80 y un poquito más. Entonces miren ustedes esas desigualdades. Nacer en un país pobre no solamente genera desigualdades en la niñez, en la juventud, en la adultez, sino también en la adultez mayor. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay que ocuparse, para ocuparme de las mujeres viejas me tengo que ocupar de las mujeres cuando nacen. Por ejemplo, hay investigaciones de una universidad muy importante en Canadá que comprobó que el aumento de patologías crónicas en la vejez estaban relacionadas con tener un hijo antes de los 18 años, el primer hijo. Aquellas mujeres que hayan tenido hijos antes de los 18 años tienen más probabilidad de tener hipertensión, enfermedades crónicas, diabetes, o tener más de 3 hijos, la multiparidad. Entonces, esas son 2 condiciones que hay que tenerlas en cuenta cuando somos jóvenes. Por eso es importante combatir el embarazo adolescente. Miren, qué importante es combatir el embarazo adolescente para tener una vejez saludable. Porque corre riesgo de tener mayor cantidad de patologías crónicas en la vejez.
Miren ustedes, ¿no? Por eso ocuparse de la mujer mayor es ocuparse de las mujeres en el momento en que nacen. Y esto es lo que hay que tener siempre en claro. Bueno, el trabajo ya lo va a profundizar Laura, pero sabemos, ¿no?, la desigualdad que tenemos las mujeres en el trabajo. Hay un informe ahora del año 2017 que dice que las mujeres en Argentina cobran un 27% menos de salario que los varones, 27% menos, y que llega al 45% esa diferencia cuando las mujeres no tenemos la secundaria completa. Mujeres y varones, ¿no? Sin secundaria completa, las mujeres cobran un 47%, un 45% menos. Pero no solamente pasa en Argentina. En los países más desarrollados del mundo también existen estas desigualdades. Por ejemplo, la brecha salarial en la Unión Europea, ¿no?, ese continente tan rico que siempre nos están poniendo como norte, tiene como ejemplo la brecha salarial en la Unión Europea es del 40% para las mujeres, ¿no? Del 40%, una brecha salarial del 40%. Por supuesto, ahora vamos a ver, hay países que tienen más, otros países que tienen menos. Esto en general se debe a que los trabajos de las mujeres son a tiempo parcial y de baja categoría, y por supuesto el no remunerado, pero los que son remunerados y generan esta brecha de género son trabajos de tiempo parcial y de baja categoría, lo que da lugar a no tener pensiones si son trabajos informales o no remunerados, o cuando tenemos una jubilación sea la mínima, ¿no?, o sea más baja que la de los varones. Ustedes ven acá, no sé si pueden ver, pero estas son las brechas salariales en países como la Unión Europea, que tenemos países como, por ejemplo, Reino Unido, que tiene un 20% de brecha salarial entre varones y mujeres. Miren ustedes, ¿no? Un país, yo no sé si logran ver, si se ve por la luz y están prendidas, pero un país tan desarrollado, ¿no?, como Reino Unido, existe una brecha salarial del 20%. O países como Francia, que tienen una brecha salarial casi del 6%. Entonces, estas situaciones de género, más allá de que hay países donde la brecha se acorta porque hay políticas de participación femenina, en general aún están presentes en la mayoría de los países del mundo. Y el trabajo no remunerado, ¿no?, que es el trabajo más frecuente que hacemos las mujeres. Hay una encuesta que se la podemos subir a la página, aquellos que la quieran leer, está publicada en la página del INDEC, que se hizo en el año 2013, la hizo el INDEC, la encuesta de uso del tiempo libre, que siempre hay una lucha por hacer estas encuestas, porque es medir lo que significa el trabajo no remunerado. ¿Quién hace el trabajo no remunerado? Las mujeres. ¿Qué significa el trabajo no remunerado? ¿Cuál es? El trabajo exactamente, los quehaceres domésticos, el apoyo escolar y el cuidado de personas, ya sean niños o mayores, o personas mayores. En esa encuesta lo que se pudo observar es que casi el 90% de las mujeres hacían este tipo de cuidado y el 60% de los varones, o sea, casi duplicamos las mujeres, ¿no? Somos las responsables del trabajo no remunerado. Con una dedicación del tiempo de casi 7 horas, cuando los varones dedican 3,4 horas. O sea, casi también duplicamos el tiempo, no solamente que casi todas hacemos trabajo no remunerado en nuestras casas, sino que además hacemos mucho más tiempo que los varones. Y algo muy importante es el cuidado de los hijos, el cuidado de los esposos, el cuidado de los cónyuges, de las esposas, de las parejas, el cuidado de los padres, pero sobre todo, ¿no?, el cuidado de los padres y el cuidado de los hijos. Por eso se habla de la mujer sándwich, ¿no?, porque llega un momento, hay una edad entre los 50 y los 65 años que cuidamos para arriba y cuidamos también para abajo, y ni que hablar de los nietos, con lo que significa esa sobrecarga, ¿no?, tanto a nivel estrés psíquico y el estrés físico. Pero miren ustedes, entonces las mujeres cuidamos mucho más que los varones. Yo estoy diciendo cosas que ya las sabemos, pero que las podemos comprobar científicamente. Estos son datos de estudios científicos, más allá de que la llevamos en el cuerpo todos los santos días cuando nos levantamos a esta sobrecarga. Y el trabajo de las mujeres, fundamentalmente, es un trabajo parcial. ¿Por qué es un trabajo parcial? ¿Por qué trabajamos a tiempo parcial afuera de casa? Porque tenemos que cuidar adentro de casa. Entonces, miren otra de las encuestas que es muy importante en Argentina,
que de todas las personas que realizaban que trabajaban en tiempo parcial, que son menos de 30 horas, solo el 19% eran varones y el 43% eran mujeres. Seguimos con la doble, la triple tarea de cuidar del trabajo adentro, del trabajo afuera. Por lo tanto, como decíamos, cuando nos jubilamos, como tenemos que hacer el trabajo a tiempo parcial, o trabajo no remunerado, o trabajar en trabajos informales, nuestras jubilaciones son magras. Si tenemos la suerte de tener una jubilación. Pero también esto pasa en todas partes del mundo. Por ejemplo, en la Unión Europea, un informe de hace muy poco, en el año 2015, justamente se manifestó que las jubilaciones de las mujeres eran un 39% inferior a lo de los varones. La Unión Europea. ¿No? Y que, por ejemplo, en España, la jubilación de la mujer, el promedio de la jubilación de la mujer era de 637 euros y la de los varones casi 1.100 euros. Casi el doble. En España, país de la Unión Europea. Pero a igual trabajo, a igual trabajo se calcula la brecha de género, excepto en aquellos trabajos como acá, que es el Estado Nacional o el Estado Provincial, que vos tenés regulado, ¿no? El administrativo gana lo mismo tanto varón como mujer, pero lo que sí pasa es que los cargos de mayor jerarquía no los tenemos las mujeres. Entonces ahí se genera, pero esto lo va a profundizar Laura seguramente. Por lo tanto, miren ustedes lo importante que fue la decisión de Néstor y de Cristina de sacar la moratoria, sobre todo aquella que se conoce como la jubilación del ama de casa. En general, una de cada 10 mujeres tiene jubilación en Latinoamérica. Promedio bajísimo. No existen las jubilaciones para las mujeres en América Latina. Recordemos que, en general, solo el 40% de las personas mayores de 60 años, varones y mujeres, tienen jubilación en América Latina. ¿Qué permitió la moratoria? Que esa jubilación, nosotros seamos hoy, no solamente el país de Latinoamérica con mayor cobertura previsional para ambos sexos, sino con mayor cobertura previsional para las mujeres. El 97% de las mujeres tienen jubilación en nuestro país. ¿Hasta cuándo? Bueno, ahora tenemos que justamente, nos lo quieren quitar, pero no lo vamos a dejar. No lo vamos a dejar. Y miren lo importante que fue la jubilación del ama de casa, ¿no? Que de los que se acogieron a la moratoria, el 87% fueron mujeres, de las cuales el 75% eran amas de casa. O sea, trabajaban toda la vida, pero no recibían ningún tipo de remuneración por ese trabajo. Y lo votaron a Macri. Y muchos lo votaron a Macri, lamentablemente. Y ahora los pobres lo sacan. Bueno, no se lo vamos a permitir. Y las mujeres, esto del trabajo doméstico, uno puede pensar, bueno, pero cuando me llega la jubilación ya dejo de realizar los trabajos domésticos. ¿Ustedes dejaron de realizar trabajos domésticos? Miren ustedes, después de los 60 años, una encuesta que hizo la Dirección Nacional a mi cargo y el INDEC, ¿no? La Encabian, siempre ustedes escuchan que nosotros mencionamos bastante la Encabian porque es la única encuesta que se hizo de calidad de vida de las personas mayores en la República Argentina. La mayoría de los que lavaban, planchaban, arreglaban la ropa, el 97% son mujeres, mayores de 60 años, versus el 42% de los varones. Mónica, perdón, pero en ese cuadro donde dice hacer las compras, alimentos, artículos de lo que sea, creo yo que es bastante parejito, 91,6 mujeres, 88,4 hombres. Sí. En realidad el hombre no hace las compras, acompaña, garpa, Bueno, pinta. está bien, pero si paga lo vamos a perdonar. Si paga lo perdona. Son las actividades instrumentales. Pero en general, después de los 60 años, las mujeres nos seguimos recargando con las actividades domésticas, lo que se llama el trabajo doméstico. Y esto es lo que quiero resaltar. Pobreza, ¿no? La probabilidad de caer en la pobreza en las mujeres de 75 años y más duplica a la de las mujeres de 26 a 40. Cumplimos 60 años y caemos en la pobreza, cumplimos 70 y caemos en la pobreza. Miren ustedes, países como Colombia, México, Costa Rica, que son de los países más desarrollados de la región, el 30% de las mujeres mayores no tenían ningún ingreso, ningún tipo de ingreso.
Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana, entre el 50 y el 70% de las mujeres mayores no tenían ningún ingreso y vivían en hogares pobres. Miren qué afortunadas que somos acá en Argentina gracias a la movilidad jubilatoria, la ley, a la jubilación del ama de casa, que permitió sacar un montón de mujeres de la pobreza. Esas medidas son políticas activas de igualdad de género. Pero también esto pasa en todos los países del mundo. Ahí tienen ustedes la tasa de riesgo de pobreza en personas de 60 años y más por género, es mayor en todos los países europeos. Si ustedes ven la línea roja, excepto en Irlanda, en todos los países desarrollados, ¿no? Miren, acá que grande Bulgaria, Chipre, Croacia. Pero ustedes pueden ver países como, Finlandia, que pareciera que es un país muy igualitario, ¿no? La brecha de género, la posibilidad de caer en la pobreza en las mujeres es mayor que la del varón. En estado civil, algo que hemos hablado también ya en otras oportunidades. Las mujeres esperamos la viudez como una etapa natural de nuestras vidas, ¿no? Ya sabemos que es lo más probable que quedemos viudas porque vivimos más que los varones. Por ejemplo, en países desarrollados como puede ser Canadá, los varones casados, en personas de 65 años y más, era el 75%, las mujeres el 42%. Los varones viudos de mayores de 80 años en Canadá era solo el 18%, las mujeres viudas el 71%. O sea, esperamos la viudez como algo que va a pasar. Y esto genera que quedemos muchos años de vida sola, ¿no? Una vez que enviudamos y perdemos a nuestra pareja, excepto que sea una mujer, que también puede pasar, y eso ya va a hablar Sebastián, así que la verdad que las parejas de lesbianas se pueden acompañar mejor que las heterosexuales, ¿no? Porque van a vivir más tiempo las dos. Después verán las dificultades que tienen de vivir. Pero bueno, digamos que como las mujeres sobrevivimos a los varones, la verdad que lo más probable es que si tenemos una pareja heterosexual, enviudemos y quedemos muchos años solas. Para la Argentina, el 73% de los varones, para el Encavián, esta encuesta que yo les digo del año 2012, estaba casado o vivía con su pareja, el 73%. En cambio, las mujeres, el 40% era viuda y el 17% estaba divorciada. Si recordamos que quien cuida a una persona mayor, que en general el primer cuidador es el cónyuge, tanto para varones como para mujeres, cuando la mujer pierde el cónyuge, pierde a su principal cuidador si tiene una enfermedad. La brecha de género también es importante justamente si las mujeres viven solas o viven acompañadas por su pareja. En general las mujeres viven más solas, como vimos recién, que los varones. ¿Y por qué me importa esto? Porque el riesgo de una mujer de 65 años y más que vive sola de caer en la pobreza es 16 veces más alto que el del varón. Yo sumo el riesgo de caer en la pobreza 4 años, ¿no? Por el hecho de ser una persona mayor. Le sumo 2 años más por ser mujer y le sumo 10 años por vivir sola. Así que las mujeres de 65 años y más que viven solas tienen la probabilidad de ser 16 veces más pobres que un varón de la misma edad. Claro, imaginemos que estas desigualdades se potencian. Por eso la Convención es muy importante y tiene en el artículo 5 justamente que queda prohibida la discriminación por género, por identidad sexual o por orientación sexual. Digo, la Convención fue pensada, la pensamos justamente como uno de los grandes ejes ordenadores de todo el articulado, ¿no? Prohibir la discriminación por edad, prohibir la discriminación por género, por orientación sexual y por identidad de género. La salud. ¿Las mujeres se enferman? ¿De qué se enferman? No lean ahí. Bueno, en realidad las principales causas de morbi-mortalidad de las mujeres son iguales a lo de los varones. Son las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Es cierto que estamos protegidas hasta que entramos a la menopausia por el estrógeno de tener enfermedades cardiovasculares, pero también es cierto que ni bien perdemos esa protección hormonal,
entramos a competir de manera absolutamente acelerada con los varones, hasta casi ponernos en igualdad. Ahora vamos a ver ese dato. El 46% de las muertes de las mujeres es por enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, hay que combatir la hipertensión, hay que combatir el sedentarismo, hay que combatir la obesidad, hay que dejar de fumar. Bueno, nada, hay que ver si queremos hacer todo eso para seguir viviendo. No, ya uno lo va diciendo y dice, bueno, si me muero... Y además Mendoza tampoco es un lugar No, cómodo claro, para nosotros. no, para nada. Pero bueno, la otra causa de secunda, la otra causa de muerte son los cánceres. Ya habíamos hablado que no debería existir la muerte por cáncer de útero. No debería existir. De hecho, en los países desarrollados prácticamente no existe. Ni de mama. La de mama y alguna que es más difícil de evitar. No debería existir algunos cánceres de mamas, obviamente con la mamografía, la ecografía, los controles, ¿no? El autoexamen mamario. Es un poquito más difícil de prevenir que el examen de cuello de útero, que el cáncer de útero. Es un poquito más difícil. Pero la verdad que el de cuello de útero no debería existir directamente, porque es con un Papa Nicolau se resuelve todo. Pero bueno, son hoy en día una causa muy importante de muerte en la República Argentina. El 15% de las mujeres mayores en Argentina mueren de esto. Y una causa también importante es el EPOC, las enfermedades obstructivas crónicas, que son consecuencia de ¿qué? Cigarrillo. Yo fumo, no puedo decir nada, pero les quiero decirles, por lo menos les creo los datos para que ustedes sepan. Es una causa importante de invalidez, casi el 10% de las muertes se producen por esto. ¿Qué? No, hay otras causas, hay muchas causas que generan EPOC, pero la principal es el cigarrillo. ¿Solamente define la capital? Bueno, claro, los países, sí, las áreas metropolitanas también pueden generarlo. Bueno, pero ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué me produce? Me produce que las mujeres vivimos más tiempo, pero vivimos con mayor discapacidad. Tenemos más enfermedades crónicas y mayor incidencia en discapacidad. Los varones, por ejemplo, viven 8 años de vida carente de buena salud. Las mujeres 10. Vivimos más años, pero carentes de buena salud. Y eso también es un tema y un problema para las mujeres. Y una fuente de trabajo para eso. ¿Cómo se soluciona lo que dijimos en la primera clase? Estilo de vida saludable. Del 30% de la longevidad producida por cuestiones genéticas, el 60% por cuestiones de estilo de vida. Es así. Miren ustedes cómo aumentó muchísimo todo lo que son las patologías cardiovasculares. Este es un informe del Ministerio de Salud de la Nación del año 2015. Y si ven, acá las muertes por infarto de las personas mayores, las muertes por infarto de miocardio, pasaron de 5.000 a 7.000, aumentó un 27%, mientras que los varones están siendo más precavidos y se están cuidando más, y aumentó solo un 12%. Pero las mujeres que, por ejemplo, en el año 2005 los varones casi tenían 9.000 muertes y las mujeres 5.500, 5.600, ahora la diferencia es menor, ¿no? Entonces, es importantísimo que tomemos conciencia de que nos enfermamos de patologías cardiovasculares y que se pueden prevenir, y que se pueden, muchas de ellas, prevenir. Otras patologías de las mujeres son las cataratas, ¿no? Hay 2,5 millones de mujeres en el mundo que se quedan ciegas porque no pueden acceder a una operación de catarata, que es algo absolutamente simple y económico, ¿no? Miren ustedes qué injusticia. La depresión es más frecuente en las mujeres que en los varones. Nosotros en la encuesta que hicimos en el Cavián pudimos medir que el 5,5% de los varones acusaba depresión y el 10,3% de las mujeres. ¿Por qué creen que las mujeres nos deprimimos más? Por el estrés. Porque tenemos una vida muchísimo más dura que la de los varones, porque tenemos y sufrimos desigualdades sociales desde el momento que nacemos hasta que nos morimos, y vamos sumando esas desigualdades. Por eso algo también importante en la Convención es el concepto de discriminación múltiple. Nosotros agregamos, cuando lean la Convención, agregamos el concepto de discriminación múltiple. Las mujeres somos mayores, es el grupo más discriminado de todos los grupos que existen en la humanidad.
porque se suma ser pobre, tener una discapacidad, ser viejo y además ser mujer. No hay otro grupo más discriminado que el de las mujeres mayores. Y el tema de las caídas, ¿por qué me importa tanto las caídas? Por el riesgo de la fractura de cadera, ¿no? Miren, otra cuestión que indagamos en la encuesta fue justamente el tema de las caídas. Les preguntamos si en los últimos 2 años se habían caído, y casi el 40% de las mujeres mayores se había caído contra un 21% de los varones. ¿Por qué es tan importante saber si la mujer se cae? Porque de cada 4 mujeres que presentan menopausia o menopáusica, 2 tienen osteopenia y 1 tiene osteoporosis. Sí, señora. Y entonces averiguamos si se había fracturado la cadera, porque si estamos pensando que la mayoría tiene osteopenia o osteoporosis, es muy probable que cuando se cae se fracture la cadera. Y sí, la tasa de prevalencia de fractura de cadera es el doble para las mujeres que para los varones. ¿Y por qué nos preocupa tanto que se fracture la cadera? No solamente por la invalidez que genera, sino porque durante el año posterior a la fractura de cadera de una persona, el 20% fallece. Entonces, miren ustedes lo importante que es trabajar en todo lo que es la prevención exactamente de las caídas, que se soluciona teniendo como buenas veredas, por ejemplo, ¿no? Una ciudad amigable para las personas mayores, colectivos de piso bajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ni que hablar, que nunca anden encima de las escaleras mecánicas, no andan nunca, ¿no? Una ciudad amigable para personas mayores deberíamos tener para evitar, porque además también el costo de una fractura de cadera es alto. Si yo tuviera una ciudad más amigable, hasta disminuiría los costos en el sistema de salud. Si tuviera más cuidadores domiciliarios que ayudaran a las personas a salir de sus casas. Están sacando ahora. Y ahora directamente, además le pagan 800 pesos, el pago es una vergüenza lo que está sucediendo con los cuidadores. El tema de las demencias, el tema del Alzheimer, también sufrimos más las mujeres que los varones porque queremos olvidarnos, para mí, de la vida horrible que hemos tenido en ese momento. Porque queremos olvidarnos de ello, porque también queremos olvidarnos de ello. Pero no se sabe bien por qué, pero tenemos una tasa de prevalencia superior a las mujeres que los varones. Es 3 a 1 el tema de Alzheimer. Y entonces estas cuestiones de dependencia, de discapacidad, de patologías crónicas, hacen que quienes habitan una residencia de larga estadía en la República Argentina, el 71% son mujeres. Por lo tanto, es importante, aquellos que trabajan en una residencia de larga estadía, pensar desde la cuestión de género también. Que las residencias sean pensadas desde una cuestión de género, porque quienes habitan las residencias, la mayoría son mujeres. Porque nos quedamos solas, sin el cuidador, sin que nos cuiden, ¿no? Y el tema de la encuesta nacional de salud sexual y reproductiva que se hizo en el año 2013, ustedes saben, esta encuesta fue muy importante porque toca un tema que es tabú, que es el tema de la sexualidad y el sexo, y que tenía como objetivo generar información acerca de la salud sexual y reproductiva, identificar las prácticas preventivas, ¿no?, en torno a la salud sexual, cómo se previenen del HIV, de las patologías de transmisión sexual, bueno, y conocer cuáles son las prácticas preventivas en torno a las enfermedades de transmisión sexual. Ahora bien, ¿alguno de ustedes le preguntó? ¿Fue el encuestador a preguntarle qué práctica sexual? No llegó. ¿Por qué será? ¿Saben ustedes hasta qué edad preguntan? Porque se presume ¿Hasta qué edad preguntan en esta hasta encuesta? los 49 habías dicho. Miren qué vergüenza. Los varones parece que pueden tener sexo hasta los 59, pero las mujeres ya a los 49 dejamos de tener sexo. Equivocado. Esto es discriminación. O a menos que me digan, chicas,
Ustedes no tienen más relaciones sexuales, ¿no? Dejaron de tener relaciones. Sí. ¿Están seguros que tienen? Están mintiendo, porque acá mi encuesta me dice otra cosa. Perdón, ¿te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? Sí, sí. ¿Te puedo decir algo? Sí. Yo estuve viuda 10 años y a los 70 años hice pareja de nuevo. Genial. Genial, bravo. Bravo. Pero esto es lo que pasa. Y ahora les muestro, gracias, afortunadamente, hicimos la encabián, que dice, claro, miren, el 80% casi de los varones y el 60% de las mujeres creen que una persona mayor se sigue enamorando. Pero lo más importante, que no lo tengo acá, pero que se los digo, que el 65% de las mujeres y más del el 87% creo que era, no me acuerdo bien, pero o más del 80% de los varones dicen que siguen teniendo prácticas sexuales, que tener sexo es importante. Ahora, ¿qué invisibilidad tenemos en esta sociedad que discrimina? Primero por la sexualidad de las personas mayores, pero mucho más en las mujeres. ¿Por qué? De última hasta me hubiera bancado que dijera 59 años para ambos sexos. ¿Pero por qué a los 49 no? ¿Saben por qué? Porque está pensado esta encuesta por la salud reproductiva, que es un error, porque los varones reproducen hasta que se mueren, y desde el punto de vista de la sexualidad heterosexual. Digo, tiene dos discriminaciones gravísimas. Por lo tanto, estas son las cosas que nosotros tenemos que luchar para que no sucedan, obviamente. El tema del abuso y maltrato, ojo, que esa encuesta es abuso y maltrato, no preguntan a las personas mayores, eso es considerado abuso y maltrato. Pero vamos ya al maltrato más que conocemos. Mónica, te hago una Sí. salvedad que no tiene valor estadístico, por supuesto, pero las cuidadoras asistimos mucho a mujeres de larga viudez y sin pareja posterior, mujeres que han quedado viudas a los 40, 42 años y tienen 80 y siguen en el mundo de ser la señora de, con la foto del señor ahí, y ella acá no, un hombre no. Sí. Muchas mujeres. Pero esas muchas no son la mayoría. La mayoría, como dice la encuesta, siguen manteniendo relaciones sexuales. Pero esto es... Pero además la sexualidad no solamente se trata de tener un varón, en primer lugar. Y por otro lado, que es una práctica muy frecuente, yo lamento Ricardo no podía venir hoy, porque si no estaría hubiera todo bárbaro tener una charla de sexualidad, la masturbación. La masturbación es una práctica saludable y muy frecuente tanto en varones como en mujeres. Yo se la sugiero. Y claro que hay que sugerirla, porque una práctica, yo como médica lo sugiero, es una práctica realmente saludable. Sí. Yo la sugiero. Pero bueno, volvamos al tema del abuso y maltrato. Miren ustedes, hay un informe de la Unión Europea que primero que en general cuando se hacen estudios sobre abuso y maltrato no se consideran a las mujeres mayores de 50 años. Los estudios llegan, así como la encuesta de salud sexual llega hasta los 49, en general los estudios de violencia de género llegan hasta los 50. Pero algunas, nosotros en Argentina afortunadamente algo se ha avanzado en este sentido, y el informe de la Corte Suprema de Justicia del año 2017 refiere que el 5% de las personas afectadas fueron mujeres mayores de 60 años, o sea, 775 mujeres. La Suprema Corte en el año 2016 habló de que existió un 7% de femicidios de mujeres mayores. Un 7% de femicidios de mujeres mayores. O sea, que se las mata a las mujeres mayores, se las mata como a las jóvenes. Que son abusadas sexualmente a las mujeres mayores como a las jóvenes. El Observatorio Nacional, la línea 144, el Observatorio Nacional es un informe de violencia contra las mujeres mayores, y nos dice que de todas las personas que llamaron, mayores de 60 años, el 97% era mujer y el 3% era varones. Algo que realmente es preocupante, el 84% corresponde a violencia física, el 36% a violencia económica y patrimonial y el 3% a violencia sexual. El informe europeo sobre abuso y maltrato en la vejez habla de que hay 1 millón de personas en la Unión Europea al año que son abusadas sexualmente. No dice, pero yo me animo a decir que el 99% de ese millón son mujeres, ¿no? O sea que miren que en la vejez también a las mujeres se las mata, se las viola, se generan femicidios.
El tiempo, otro dato muy importante de este informe, es el tiempo de maltratamiento. La verdad que me genera, todo me genera escozor y rabia, indignación, pero el tiempo de maltrato, casi el 60, más del 60%, más de 6 años de maltrato, refiere. Más de 6 años de maltrato, más del 60%. ¿No? Sin embargo, cuando son las campañas, ni una menos, por eso nosotros desde ALGEC hacemos las campañas hablando de las mujeres mayores, porque es un tema que está absolutamente invisibilizado en el colectivo Ni Una Menos. Esta nota de página 12, un diario nuestro, revolucionario, progresista, de este año, dice: las voces de una son las voces de todas. Una mujer trans, una afro, una maquinista del subte, una de origen mapuche, una feminista mexicana. Fueron las elegidas para leer el texto consensuado que condensó los múltiples reclamos de la violencia machista. Y no hay ninguna vieja. Porque para el colectivo de Ni Una Menos, las mujeres mayores no son ni violadas ni asesinadas, no existen. Porque no existe a nivel social. Porque no existe, porque somos invisibles a nivel social. Entonces esto es importante, que cada vez que se haga las marchas de una menos, salgamos las mujeres hablando de las mujeres mayores. Estoy segura que Laura Orenate lo va a hacer, ¿no? No va a hacer. Yo traía alguna reflexión por ese lado. Buenísimo. Autocrítica. Buenísimo, pero vamos a hacer cosas en común por este lado, ¿sí? No, porque sé que no me ves por la luz. Muy bien, sí, no veo nada. No, digo que a mí cuando fue la de la marcha por la ley de apriete al gobierno para sacar la ley, yo andaba con el pañuelito verde y de vieja, Claro. y una chica me dijo: muchas gracias, señora, como si fuera que yo estaba haciendo algo por ella. Claro. Ahí tenés el concepto de que no estaba haciendo algo por ti. Bueno, yo pero no podría hacer un aborto, pero tampoco. eso es sororidad. Así de simple, sororidad de género. Bien, y a nivel internacional también pasa lo mismo. Cuando ustedes saben que existe la convención, ¿no?, que protege los derechos de las mujeres, la CEDAW. Hasta el año 2010, que nos fuimos el grupo de responsables de las políticas gerontológicas a la ONU a plantear el tema de la necesidad de una convención, para la CEDAW no existían las mujeres mayores. Hicimos mucha presión. Y entonces la CEDAW sacó la resolución número 27, que habla de la situación de las personas mayores y da recomendaciones. Pero nadie la conoce. Y como se conoce poco, porque creen que habiendo hecho un texto ya tienen el texto y su problema de conciencia se acabó, en los informes nacionales que hacen los gobiernos no se pone una sola palabra de la situación de las personas mayores, de las mujeres mayores. Y tampoco los informes sombra. O sea, nadie informa a nivel internacional qué pasa con las mujeres mayores. Y sí, inclusive el relato, ¿no? La relatora especial contra la violencia, contra la violencia de la mujer en el año 2012, ella manifiesta, dice: parecería que las jerarquías dentro del propio grupo de género femenino todavía persisten. Y porque no es lo mismo ser una mujer blanca, joven, de clase media, que ser una mujer negra, afro, indígena, de clase baja. Existe dentro del movimiento feminista, inclusive, esta discriminación. Y yo le agrego mujer vieja. No, ahora eso se lo voy a dejar a Laura, digo, para que no sé por qué. Bien, vamos terminando. Ahora después vamos a dejar para preguntas. Pero vamos terminando. Yo quiero terminar con esta reflexión. La igualdad no significa que mujeres y varones sean idénticos, sino que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades de ambos no dependan de que haya nacido varón o mujer. Debemos crear una nueva forma de envejecer, más allá de los estereotipos que se asignan a la sociedad a las mujeres mayores, ¿no?, que es el de ser abuela, por ejemplo. Y sí, algo esperanzador, ¿no?, de una feminista, la David, que dice: no estoy aceptando las cosas que no puede cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Y de eso se trata todo el trabajo de nosotras, este colectivo, con varones y con mujeres, porque lo tenemos que hacer todo. Así que ahora sí le doy la palabra a Laura y muchas gracias por escuchar.